Buenas, mis hermanos. Aquí estamos de nuevo con el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hoy estamos entrando en el cuarto tema, la iglesia de Tiatira. Así que me gustaría en esta hora, antes de comenzar el tema, que tengamos una oración a nuestro Padre Celestial. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la bendición de en esta hora poder estudiar tu palabra, poder escuchar tu mensaje. Te pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender tu mensaje. Tú envías a través de un mismo mensaje diferentes entendimientos a cada ser humano. Yo te pido, mi Dios, que tú nos ilumines para que cada persona que escucha pueda entender, pueda apreciar lo que necesita hoy en su vida, Padre. Háblanos a través de tu palabra y que tu obra sea hecha en nosotros. Gracias por escucharnos y lo hemos pedido no por nuestros méritos, sino los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les agradezco a todos los que han seguido esta serie. Hoy estamos, como dije, ya en el cuarto tema, la iglesia de Tiatira. Este es posiblemente uno de los temas un poco más extensos, ya que esta iglesia abarca un periodo muy amplio y unas situaciones muy complejas que le pasaron a esta iglesia. Yo les pido que presten muy atención, ustedes marquen los versículos que vamos a estudiar, porque es posible que algunos, la manera en que van a escuchar, la manera en que se va a presentar, algo que no habían escuchado. Pero no es que sea nada nuevo, realmente, ¿verdad? Es la esencia del mensaje, pero vamos a hacerlo de una manera como el predicador, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Lo ha diseñado para poder entenderlo mejor. Puede ser que el mismo mensaje, con otro predicador, usando, ¿verdad?, otra línea, otros versículos, llegue al mismo sitio. Así que, ¿verdad?, vamos a sacarle todo lo que podamos a la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, que la abrimos. La palabra nos habla, nos llena y el mensaje de Dios llega a nuestras vidas. El mensaje anterior a Tiatira, en la iglesia anterior habíamos visto que ya un mensaje del Señor le da es que aquella iglesia había permitido que doctrinas como la que Balaam había tratado de enseñar, cómo Balaam y Balac se unieron y ellos corrompieron parte del pueblo de Dios. Y el mensaje era que la iglesia estaba permitiendo que entraran ciertas doctrinas extrañas. Pero ahora esto está un poco más avanzado, ya estamos entrando posiblemente en los años 300 y pico largo, 400, 500, la Edad Media. O sea, esta iglesia abarca un periodo muy amplio. Las primeras 3 iglesias básicamente están entre los primeros 400 años, 300 años, pero esta iglesia abarca realmente un promedio como de 1000 años. Así que es importante, ¿verdad?, que lo veamos de esa manera para que entendamos qué fue lo que ocurrió. Y me gustaría comenzar con el versículo 18 de Apocalipsis 2, el mensaje de las primeras iglesias, Apocalipsis 2, versículo 18, dice: y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí Jesús se está presentando como un Dios todopoderoso. No se está presentando como el niño que nació en Belén. No se está presentando inclusive como lo acostumbraba a hacer en el Antiguo Testamento, como un ángel. Aquí Jesús se está presentando como con la gloria de Dios. Por eso que dice que tiene ojos en llamas de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido. Estamos hablando de gloria. Jesús quiere dejarle claro a esta iglesia que Él tiene el poder absoluto y que Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque los problemas que iba a enfrentar esta iglesia, las situaciones que iban a enfrentar los que quisieran ser fiel en este periodo de tiempo, eran muy peculiares. Y tenían que entender que aunque iban a sacrificar sus vidas, que aunque iban a enfrentar situaciones sumamente adversas, había un Dios todopoderoso que estaba al lado de ellos. Y qué lindo es saber nosotros hoy que en las situaciones adversas que estamos pasando, hoy, mañana, las que pasamos ayer, tenemos un Dios todopoderoso a nuestro lado. O sea, Dios quiere que en los momentos difíciles entendamos que Él es todopoderoso. ¿Por qué razón? Para que podamos confiar en Él y que Él tiene el poder absoluto y el control absoluto de las cosas que están ocurriendo. Nunca a Dios se le van las cosas de la mano.
A veces parece en nuestra vida que Dios no está. A veces no escuchamos a Dios. Dios guarda silencio. A veces inclusive los cantazos grandes de la vida. Pérdida de un hijo, pérdida de un familiar, ¿verdad? Pérdidas grandes económicas, enfermedades catastróficas. A veces dudamos si realmente Dios está en control. Porque a lo mejor lo decimos con nuestros labios, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. Sin embargo, Dios, cuando la iglesia iba a enfrentar el periodo más difícil, Dios se presenta a ella como el Dios poderoso, como el Dios todopoderoso, para que la iglesia tuviera un ancla, se agarrara de eso y confiara en que Dios los iba a guardar de los problemas que iban a enfrentar. ¿Y cuáles eran esos problemas? Seguimos en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y servicio y paciencia, y que tus obras primeras son más que las primeras. O sea, las obras finales son más que las primeras. Era una iglesia que estaba en acción. Era una iglesia que tenía mucha caridad. Era una iglesia que estaba en crecimiento y se estaba trabajando mucho. Pero, versículo 20, siempre en cada iglesia hay un pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y miren qué interesante que aunque vamos a ver que el asunto era trágico, la manera en que Dios lo describe es: tengo unas pocas cosas contra ti. Hay veces que nosotros realmente creemos que las cosas son más grandes cuando para Dios son pocas cosas. No olvidemos eso nunca. Lo que para mí es grande, para Dios es poca cosa. Y si yo le sirvo a Dios, Él me va, y es algo poco para Él, va a ser muy fácil solucionarlo. Así que aquí dice que Él tiene unas pocas cosas contra ti. Y es que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí entra un nombre. En algunas de las iglesias hemos visto nombres. Vimos la anterior, que estaba Balaam. Vimos en la anterior el pensamiento de los Nicolaitas. Y aquí menciona Jezabel. Quiero decirle que en Tiatira había un templo que era administrado por profetisas, por sacerdotisas. Y por eso es que usa esta iglesia para este mensaje, porque esta iglesia en Tiatira cumplía realmente con lo que iba a enfrentar la iglesia en un futuro. Recuerden que Dios está utilizando problemas particulares que podían haber en una iglesia para abarcar un periodo de tiempo futuro del pueblo de Dios. Así que el paganismo en Tiatira era bien abrumador, era algo muy grande y era dirigido por sacerdotisas que las personas iban a consultar para saber el futuro, para saber sus problemas. Pero entonces aquí menciona la palabra Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue una reina, era esposa del rey Acab para el tiempo de Elías, para el tiempo de Eliseo, ¿verdad? Más o menos esos años estuvo Acaz, y bajo el reinado de Acaz el pueblo de Israel se pervirtió de una manera increíble. Y se pervirtió porque el rey se dejó llevar por las insinuaciones, por las doctrinas de Jezabel, al punto que esta mujer tomó el control del sistema religioso de los israelitas. Tanto así que los profetas de Dios se convirtieron en profetas de Baal, el dios Sol, el dios número uno del paganismo en el mundo conocido de aquel entonces, hermano. Y Jezabel introdujo todas las adoraciones, todos los servicios religiosos de Baal dentro del pueblo de Israel, a tal punto que el pueblo de Israel en un momento dado creía que estaba sirviéndole a Dios, creía que estaba haciendo las cosas para Dios y realmente no las estaba haciendo para Dios, las estaba haciendo para Baal. Por eso es que Elías confronta al pueblo y a los profetas en el Monte Carmelo. Y ahí es donde Elías hace descender el fuego del cielo para que el pueblo viera quién era el verdadero Dios. Y Elías en ese día mató un montón de los sacerdotes y profetas de Baal, hermano. O sea que esta mujer llevó al pueblo de Dios a una apostasía general y absoluta. Bueno, fue tan así que en un momento dado Elías le dice a Dios que él era la única persona, la única que había quedado fiel a Dios. Y Dios le dice: no, tengo muchas personas más que no han doblado rodillas. Pero la percepción de Elías al ver era que
que todo el mundo se había desviado. Ahora imaginen a qué punto había llegado la apostasía el pueblo de Dios, que el profeta creía que era la única persona que quedaba fiel a Dios. Así que esta iglesia, este periodo que iba a abarcar la iglesia de Tiatira, iba a ser marcado por un periodo de apostasía dentro de la iglesia, posiblemente como nunca se había visto. Pero para nosotros poder entender bien este asunto, tenemos que entender el pasado. Tenemos que entender cómo Dios fue manejándolo. Le voy a leer antes de entrar en el pasado, de nuevo los versículos. Versículo 20. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Cuando dice fornicar, no está hablando de relaciones sexuales. Cuando el pueblo de Dios fornicaba, hubo momentos que sí lo hizo, con mujeres, ¿verdad?, de otros pueblos. Se refiere a que la fornicación es la ilustración que Dios utiliza en la Biblia, referente a su pueblo, cómo el pueblo lo deja a él, que es su marido. La iglesia era la esposa de Dios, y cuando la iglesia se iba tras otros dioses, Dios lo veía como una fornicación, se iban a fornicar, a adulterar detrás de otros dioses. Y eso es lo que estaba pasando en este momento, era lo que iba a enfrentar esta iglesia. Un periodo donde la iglesia iba a comenzar a adorar de una manera diferente, iba a comenzar a servirla de una manera diferente, al punto que cuando Dios los miraba en fornicación, porque estaban realmente adorando dioses paganos y no el Dios de Israel, no el Dios todopoderoso, dice aquí. Y dice que le he dado tiempo, el versículo 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fue una iglesia que no se arrepintió, fue una iglesia que ese periodo no hizo cambios, fue una iglesia que se entregó al paganismo, y le pasó esto. Ahora, entonces yo quiero que veamos la historia de la iglesia desde el Génesis hasta el final de los tiempos. Y aquí entra ahora lo que le dije ahorita, la manera en que el predicador lo va a presentar. Yo lo presento como si fueran diferentes iglesias en diferentes tiempos que vivieron bajo diferentes situaciones. Así que yo lo miro como si fueran 7 iglesias. Desde Adán, yo voy presentando cada momento de la historia de la iglesia como una iglesia particular. Puede ser que otro predicador no lo haga así, y que otro predicador lo presente como una iglesia que abarcó muchos periodos, pero yo quiero hacerlo, ¿verdad?, de una manera diferente. Quiero hacerlo como si fueran diferentes iglesias, pero siendo siempre el pueblo de Dios. ¿Y dónde me gustaría comenzar? Pues me gustaría comenzar entonces en Génesis, donde está la primera iglesia. ¿Cuál fue la primera iglesia que Dios fundó? Pues la primera iglesia se componía de Adán y Eva. Dios crea a los seres humanos, crea a Adán y Eva, a nuestros padres, y ellos eran los representantes de Dios en este planeta, y los hijos que ellos iban a tener, y los nietos, y los bisnietos, y los tataranietos, y todo por ahí para abajo, iban a ser enseñados por ellos, y de esa manera el pueblo de Dios iba en crecimiento, un pueblo de Dios perfecto, santo y puro. Pero entonces el asunto no fue así. Nosotros conocemos la historia, yo no voy a leerlo porque si no nos va a coger demasiado de tiempo, y es algo que conocemos. Sabemos que Eva fue engañada por la serpiente, comiendo de la fruta prohibida. No sabemos qué fruta era. Si a usted le han dicho que era la manzana, quiero decirle que la Biblia no habla de qué fruta era. Lo que sí la Biblia dice que es una fruta sabrosa, era agradable a los ojos, una fruta hermosa, sabrosa. Y Eva terminó probándola y dándosela a su marido, y de esta manera desobedecieron a Dios. La fruta no tenía realmente nada malo. No era que la fruta era un pecado, no era que la fruta era maldita. Era simplemente una señal de obediencia. Dios dijo, tú vas a comer de todos los árboles, pero hay uno que no vas a comer. Ya. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Esa va a ser la señal de obediencia. Pero sabemos que nuestros padres fallaron, comieron de esa fruta, y ahí entró el pecado en el mundo. Ellos se dieron de cuenta que estaban desnudos. El pecado inmediatamente se origina en ellos después de comer la fruta, y se convierten en seres humanos pecadores como somos nosotros. Por eso es que nosotros, desde que nacemos, nos gusta hacer las cosas malas. Traemos dentro de nosotros esa naturaleza que se generó en Adán y Eva al momento de comer del árbol de la fruta prohibida. Entonces, ¿qué dice? Le quiero leer entonces lo que dice, en este caso, lo que dice la Biblia referente a ese momento. Génesis capítulo 3,
versículos 22 al 24 dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, si el hombre después de pecar, si Dios lo dejaba en el huerto del Edén, iba a comer del árbol de la vida, y el árbol de la vida es el instrumento que Dios utiliza para darnos la vida eterna. Por eso es que la Biblia menciona que cuando esta tierra, cuando sea restaurada, o antes cuando salgamos de esta tierra para estar durante 1000 años con Dios en el cielo, lo que se conoce como el milenio, vamos a comer de este árbol. Apocalipsis dice que este árbol está ahora mismo en la santa ciudad, y esa santa ciudad va a bajar a la tierra y comer. Y dice la Biblia que ese árbol es para la sanidad de las naciones. Comeremos de ese árbol porque es el instrumento que Dios tiene para ser eternos. ¿Por qué Dios usa este árbol? Eso es una pregunta que se la vamos a hacer a Dios cuando lleguemos al cielo. No se la vamos a hacer ahora porque realmente no vamos a saber contestarla. Así que se la vamos a hacer a Dios cuando lleguemos allí. Pero es el instrumento. Y dice que Dios, en un concilio, allí estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Ellos dicen, hay que sacar al hombre, porque si el hombre es pecador ahora y come, vamos a tener un problema. Va a ser un pecador eterno. Y Dios no quería que los hombres fueran pecadores eternos, porque ustedes se imaginan uno eternamente ser un pecador, lo infelices que seríamos. Es a veces con una vida de 60, 70, 80, 90 años, y las vicisitudes que pasamos por el pecado. Ahora imagínense en 1000 años sufriendo bajo el pecado. Así que Dios, en su amor y misericordia, lo mejor que pudo haber hecho era cortarnos la vida. Y dice el versículo 23 que sacólo Jehová Dios del huerto del Edén para que lavara la tierra que fue tomado. De esta manera, esa primera iglesia, que recuerden en la manera en que yo lo presento, esa primera iglesia fue corrompida, fue desviada. Así que la primera iglesia, tristemente, Dios de alguna manera la perdió. Sabemos que, ¿verdad?, que después Dios restaura de nuevo a Adán y Eva, ¿verdad? Y Dios le perdona su pecado, pero ya las cosas no iban a ser igual. Así que el diablo logró colarse, meterse dentro de esa primera iglesia, y logró que ellos comieran de la fruta prohibida, y de esta manera destruyó su felicidad. Ahora viene lo que yo le llamo la segunda iglesia. Capítulo 4 de Génesis, versículos 1 y 2 dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, he adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que vemos, pero no sabemos nosotros, ¿verdad? Y estoy resumiendo, que el desenlace de esto fue que un día Caín mató a su hermano Abel porque Dios no le agradó una ofrenda que Caín presentó. ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda? Dice la Biblia que ellos los mandó a que ellos ofrendaban, ellos traían ofrendas por el pecado porque ellos eran pecadores. Y dice la Biblia que la ofrenda por el pecado demanda derramamiento de sangre. Porque cuando un animal moría por ellos entonces no tenían que morir. Ese fue el sistema que Jesús estableció. Y al final, hasta hace 2000 años, cuando Jesús viene a esta tierra y Jesús muere por nuestros pecados, pues ya no hay que hacerlo más, porque ya el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, muere en la cruz del Calvario, y todos esos animales que se habían sacrificado antes representaban a Jesús. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que viene, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ellos, cuando presentaban una ofrenda, ellos tenían que ver en esa ofrenda al Hijo de Dios muriendo en un futuro por los pecados de ellos. Pero Caín no trajo una ofrenda de esta manera. Caín trajo una verdura, trajo a lo mejor una super calabaza, un super ñame, a lo mejor trajo el racimo de plátano más grande que tenía. Pero eso no era, porque ahí no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿cuál era el problema de Caín? Bueno, el apóstol Juan en sus cartas dice que Caín era simiente de Satanás. En otras palabras, Caín desde su juventud, de alguna manera, desde su niñez, él permitió que el diablo tomara el control de él, de su vida, de sus acciones, porque él tomó la costumbre de ser el cristiano que hacía las cosas a su manera, adoraba a Dios como él entendía, guardaba lo que él entendía, y finalmente cuando presentaba una ofrenda lo hacía como él entendía. Pero dice la Biblia que Dios no lo aceptó, y él se enfogonó y mató a Abel. ¿Qué problema trae esto? Bueno, para nosotros entender cuál es el problema, yo les voy a leer un versículo que está en Génesis 3. Después que Dios
le, le da la sentencia al hombre de que el hombre había pecado, de que había que sacarlo del huerto, de que había que, pues, ¿verdad? El hombre tenía ya que salir. El Señor le da una profecía en Génesis 3:15. Después que el hombre sale, Dios le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Cuando dice entre ti y la mujer, él se está refiriendo al diablo. Porque ahí es cuando Dios le está hablando a la serpiente, que había sido usada por el diablo, y le dice, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué Dios le estaba diciendo al diablo? Va a haber una guerra de hoy en adelante entre tú y mi pueblo, entre mi iglesia. Desde el inicio, desde el Génesis, Dios se refiere a la iglesia como una mujer. Y le dice, y entre tu simiente y la simiente de ella. En otras palabras, iba a haber una guerra no solamente entre la iglesia, sino entre la simiente. La simiente de la iglesia fue Jesús. Así lo dice el Nuevo Testamento. Jesús es la simiente. Y dice que esa simiente iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y Jesús hirió en la cabeza al diablo cuando murió en la cruz del Calvario. Porque entonces cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, el diablo pierde el imperio de la muerte. Ahora tú y yo podemos disfrutar de la vida eterna cuando Jesús regrese, porque Jesús hace 2000 años venció la muerte en la cruz del Calvario y venció al diablo allí. Entonces aquí en Génesis 3:15 Dios deja claro que iba a haber una batalla, una guerra. Y vemos entonces que esa guerra inmediatamente pasa a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel. Y Juan dice que Caín era simiente de Satanás. ¿Por qué? Porque en él estaba. Entonces yo veo ahora que esa segunda iglesia, que está compuesta por los hijos de Adán y Eva, porque la primera eran ellos que fallaron, la segunda iglesia es destruida, casi destruida, porque Caín, que era el que representaba al diablo, vence a Abel, que era el que representaba la simiente de Dios en ese momento, la descendencia, por donde iba a venir el linaje, que Jesús un día iba a nacer en la tierra. Pero eso no se queda ahí. Pasó tiempo, pasaron cuánto tiempo, y en Génesis 4, versículo 25, me dice a mí que conoció de nuevo Adán a Eva su mujer, y le parió un hijo y llamó su nombre Set. Ese es el tercer hijo de Adán y Eva varón. En ese camino había muchas mujeres que habían tenido, pero no se mencionan. Y dice ella, dice aquí, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel. O sea, Set sustituyó a Abel. O sea, y si iba a haber una guerra entre las simientes también, pues esta simiente que se había destruido con Abel, era necesario que prosiguiera. Así que viene Abel ahora, es la simiente, y Abel viene ahora representando a lo que sería el pueblo de Dios. Set. Versículo 26. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice el versículo 26, y presten atención a esto, entonces, miren la palabra que utiliza la Biblia, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Otras versiones dicen, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Que desde la muerte de Abel se había como, ¿verdad? Lo explicaría yo, como paralizado institucionalmente la adoración a Dios. Adán y Eva seguían, pero era como que Adán y Eva solitos con sus hijas, mientras Caín y sus hijos seguían ellos procreándose y creciendo. Y mientras ellos eran acá 2 o 3, Caín ya era mucho. Pero dice la Biblia aquí que cuando nació Set, le nació un hijo Enos. Y cuando Enos nace, comienzan los hombres. ¿Por qué? Porque Set y Enos comenzaron a predicar, comenzaron a hacer una labor para Dios. Aquí renace la tercera iglesia, lo que yo le llamo la tercera iglesia. La primera Adán y Eva, la segunda Abel, que fue destruida. Y la tercera ahora Set y Enos. Y comienzan ellos a predicar. Y comienzan a crecer este grupo. Ya los de Caín estaban por un lado y este grupo estaba en otro. De hecho, desde que Caín mató a su hermano, se tuvo que ir. Y dice, ¿verdad? Si leemos los versículos, ¿verdad?, de la descendencia de Caín, él comenzó a fundar ciudades. Ellos cogieron las llanuras, comenzaron a hacer ciudades. Nosotros sabemos cómo se vive en las ciudades, lo depravadas que son. O sea, la vida, eran unas generaciones depravadas,
adoraban cualquier cosa. Sin embargo, la descendencia de Adán, que fue a través de Set y a través de Enos, se mantuvo apartada en otros lugares y no tenían comunicación. Eran dos grupos de seres humanos viviendo, unos en un lado y otros en otro. No había lazos, ¿verdad? Porque eran totalmente culturas diferentes, pero ocurrió algo. Y lo registra el libro de Génesis capítulo 6. Y miren qué interesante lo que dice Génesis versículo 6. Y yo voy a leer el 1 y el 2. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, cuando aquí dice comenzaron los hombres a multiplicarse, se está refiriendo a los descendientes de Caín. Aquí está haciendo un resumen de la historia. ¿Cómo fue esto? Y dice que le nacieron hijas. Dice el 2, viendo los hijos de Dios, los descendientes de Set y de Enos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Por varios siglos se mantuvieron los hijos de Set y Enos en un lado, los de Caín en otro. Pero en un momento dado, según ellos fueron creciendo, parece que se fueron creciendo tanto que se fueron acercando. Y llegó un momento que los hijos de Set y Enos, los descendientes, se fijaron que las hijas de Caín eran hermosas. ¿Por qué? Posiblemente vestían de manera sexy, tenían la manera en que bailaban, danzaban, porque la adoración a los dioses paganos involucraban ciertas danzas, mucha sensualidad, orgías. Era una serie de cosas. Y cuando estos muchachos comenzaron a ver a estas muchachas, que no era la que estaban acostumbradas ellos a ver, quedaron deslumbrados. Y dice la Biblia que tomaron mujeres, tomaron esposas y se casaron con ellas. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Versículo 5 al 7 dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, los hombres era todo el mundo, todo el tiempo pensando el mal, planificando el mal, maquinando el mal. No había espacio para las cosas buenas en la mente. Y dice el 6, un versículo muy triste, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. En otras versiones dicen que le dolió a Dios. O sea, Dios vio tanta maldad, tanto sufrimiento, que a Dios le dolió haber creado al hombre, porque Dios no creó al hombre para que fuera infeliz. Dios no creó al hombre para que sufriera. Dios creó al hombre para que fuera feliz. Pero el ser humano escogió el camino de la infelicidad. ¿No ocurre eso hoy? No vemos las personas que son esclavos de las drogas, esclavos de los vicios, esclavos del alcohol, del sexo, de la violencia. Dios no quiere eso para los seres humanos. Pero los seres humanos escogen ese camino. Ellos no escogen posiblemente el camino final, escogen el camino primero, que es el placentero, el que parece bonito, pero ese primero y bonito, que es de mucho placer, termina siendo el de infelicidad. Y cuando Dios vio la tierra, que los seres humanos eran tan infelices y que todo era pecado, a Dios le dolió. Y Dios tomó una decisión, versículo 7. Y dijo Dios, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué Dios cuando mira la tierra la ve tan corrompida? Porque ya no existían dos grupos de personas. Ya no estaban los hijos de Abel y de Set y de Enos, y los de Caín. No, ahora era un solo grupo. Ellos se unieron y cuando Dios mira la tierra, ve un grupo de personas pervertidas, corrompidas totalmente. Fue como el tiempo de Elías, que cuando Elías vio el pueblo y miró y observó, vio a todo el mundo y pensaba que estaba solo. Pues eso pasó aquí. Entonces cuando Dios ve eso, Dios dice, la única manera que yo puedo resolver este problema es haciendo lo que le llamamos hoy en día un reset. Usted sabe que si su celular, su computadora se pone lenta, falla, tiene que apagarla y prenderla para que haga un reset, para que vuelva a empezar. Pues Dios tuvo que hacer lo mismo. Tuvo que hacer un nuevo comienzo. Entonces ahí es que Dios llama a Noé. Y Noé está 120 años predicando. Y cuando Noé entra en el arca, ¿cuántas personas entraron? 8 personas. Existían millones de personas. Millones de personas. Miren, mis abuelos y bisabuelos producían en promedio entre 15 a 20 muchachos. Mis tíos eran por un lado de 15, por otro de 10, de 12, y las familias inclusive hasta 30, 40 hijos. Y eso es la gente viviendo 70, 80 años. Ahora imagínense en estas generaciones que duraban 800, 700, 600, 1000 años. ¿Cuántos nenes podían hacer?
Así que imagínense cuán propagada estaba la población en ese entonces. Nosotros de un grupo de esclavos, de españoles y de indios, en 500 años hemos llegado ya, ¿cuántos somos? Como 7 millones de personas, de puertorriqueños, de los que vemos aquí fuera de Puerto Rico. Ahora imagínense en estas personas en 2000 años, con una vitalidad que no la tenemos nosotros, con un periodo reproductivo de cientos de años. ¿Cómo habrá sido eso? Y solamente dice la Biblia que 8 personas se salvaron. ¿Qué pasó con los demás cristianos? ¿Qué pasó con la iglesia? Se perdió. La primera fue engañada, Adán y Eva. La segunda fue destruida, Caín destruye a Abel. Y ahora estamos aquí en la tercera, y esta tercera iglesia vuelve a ser destruida por el diluvio, porque las personas se dejaron engañar por la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El diablo no hizo lo mismo que hizo con Abel. El diablo aquí, en vez de destruir, lo que hizo fue, se mezcló. Él dijo, si yo logro meterme dentro de la mente de estos hijos de Dios, van a ser míos. Y usó una de sus almas más potentes, la sensualidad. Usó estas damas para que engañaran a estos caballeros, y ahí se mezclaron. Y cuando Dios mira la tierra, Dios no pudo ver una iglesia. Dios vio un hombre, vio a Noé. Justo, perfecto, vio un hombre. Y Noé comenzó su obra y solamente pudo salvar a su familia. 120 años. Yo sé que hubieron personas que fueron hijos de Dios, la Biblia nos menciona, que murieron un poco antes del diluvio, que fueron inclusive las familias de Noé, que fueron personas que fueron justos también, pero la vida no le alcanzó para entrar en el arca, pues ya eran muy viejitos. Pero solamente 8. Si de millones, 8, en mi opinión, eso es una derrota. El diablo logró otra vez vencer la iglesia. Pero Dios con uno es suficiente. Dios no necesita una multitud. Dios con una persona puede revolucionar un país, puede revolucionar el mundo. Dios no necesita tanto. Dios necesita es una persona, una sola persona. Pero seguimos. Próxima iglesia, lo que yo llamo la cuarta iglesia. Se acabó el diluvio, sale Noé del arca, viene Abraham, viene Jacob, vienen sus hijos, están en Egipto. Y a Moisés le tocó la tarea de sacar a ese pueblo, que ya eran varios millones también de nuevo, de Egipto, para encaminarlo hacia Canaán. Y lo conocemos como el pueblo de Israel. Y sabemos cómo Dios trabajó, Dios le dio los mandamientos, Dios trabajó con este pueblo. Pero este pueblo, si leemos la historia de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que es la historia básicamente más abarcante del periodo del reinado de Israel, vamos a darnos de cuenta de algo. Que los israelitas siempre se iban hacia la apostasía. Lean esos libros, Reyes y Crónicas. Y van a ver que surgía un rey bueno y 5 malos. Y llevaban al pueblo a una apostasía general. Ahí viene Acaz, y viene la esposa Jezabel, y viene el tiempo de Elías. Ahí está esa historia registrada. Así que Dios levanta a su pueblo, y el pueblo de Israel sigue y vuelve y sigue pervirtiéndose. Y les quiero leer entonces unos versículos del libro de Ezequiel, ¿verdad? No le voy a leer el capítulo completo, pero si usted desea leerlo, el capítulo 16 de Ezequiel es una ilustración bien abarcadora de cómo Dios trata a la iglesia, cómo la ve y qué ocurre. Voy a empezar en Ezequiel 16:8. Dice, y pasé yo junto a ti. Está haciendo una ilustración como de un hombre y una mujer. Y aquí dice, ese yo es Dios. Y te miré, refiriéndose al pueblo de Israel. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y te cubrí tu desnudez. Y dite juramento. Y entré en concierto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. El Señor se está refiriendo a la relación de la iglesia con Él como un matrimonio. Y le dice a Él, yo te escogí, para que fueras mía. Dice el 9, te lavé con agua. Y te lavé tu sangre encima de ti, te ungí con aceite. Te vestí de bordado y te calcé con tejón. Y te ceñí de lino y te vestí de seda. En otras palabras, Dios le dio lo mejor a la iglesia. Las bendiciones que Dios le daba al pueblo de Israel. Y te atavié con ornamentos. Y puse
Ajorcas en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas sobre tus narices, zarcillo en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. ¿Qué está diciéndole Dios? ¿Sabe? Lo que tú tienes me lo debes a mí. Yo te cogí de ser un pueblo de esclavo en Egipto y te puse como el mejor, como el reino más grande de la tierra. Pero ¿qué pasó entonces? Versículo 13. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Y el 14 dice, y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura. En otras palabras, se hizo famoso el pueblo de Israel. Se hicieron famosos. Dice, porque eras perfecta. Dios se refiere a él como una mujer. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dices Jehová el Señor. En otras palabras, ellos eran hermosos. Ellos tuvieron lo que tuvieron porque Dios les dio sus bendiciones. Y dice el 15, mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y suya eras. Cuando se refiere a fornicar era porque el pueblo de Israel se había ido tras otros dioses. Había dejado al Dios que le había dado todo y se fue tras dioses que no le habían dado nada a ella. Por eso, entonces Dios lo habla de fornicación como tal. Así que el pueblo de Israel, esta otra iglesia que Dios levanta, vemos entonces cómo esta iglesia, esta cuarta iglesia, se corrompe. Y entonces, ¿cómo terminó este pueblo? Pues vamos a escuchar a Jesús. Mateo 23, versículos 37 al 38. Mateo 23, 37 al 38. En la última ocasión que Jesús entra a Jerusalén. Y de ahí salió ya para la cruz, porque ahí fue cuando lo arrestaron a varios días. Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, versículo 37, Mateo 23, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Miren cómo era este pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste. En otras palabras, Dios es una lamentación de Jesús. Yo quise protegerte. Yo quise ponerte debajo de mis alas, pero tú no quisiste. Y ahora viene una profecía terrible. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 38. Estas palabras de Jesús estaban a la par con una profecía de Daniel, que había profetizado que en algún momento los israelitas iban a dejar de ser el pueblo de Dios como tal. Y Jesús le dice, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes van a dejar de ser mi pueblo. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Bueno, imagínense si se corrompieron, que ellos mismos crucificaron a Jesús y lo pusieron en la cruz del Calvario. Imagínense a qué punto. 3 años y medio después de Jesús morir y resucitar, vino el apedreamiento de Esteban. Ese día se cumplió esta profecía. Y dice la Biblia que hubo una gran persecución en Jerusalén y los discípulos salieron a predicarle al mundo. A las áreas de los griegos, continente surafricano, Asia, Arabia, fueron a ciertas áreas de Europa, donde quiera que los romanos habían conquistado, ahí llegaron ellos predicando. ¿Por qué? Porque la casa de Israel iba a ser dejada desierta. En otras palabras, esta cuarta iglesia también sucumbió. Y tristemente se perdió este pueblo. Sabemos que como individuos sí hubieron gente que se salvaron. Pero institucionalmente la iglesia de Dios se volvió a perder, volvió a fracasar. Entonces ahora entramos en lo que sería la quinta iglesia, lo que yo le llamo la quinta iglesia. La iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. La iglesia entonces que comienza a formarse con Pedro, con Juan, con los discípulos, con Pablo. Comienza a crecer esta iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿iba a pasar la misma experiencia esta iglesia? ¿Iba a pasar por lo mismo que las iglesias anteriores? En este momento algunos me dirán que no, otros podrán pensar que sí. Vamos a ver qué profetizó la Biblia a través de nuestro hermano Pablo. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y esos son unos versículos muy conocidos por nosotros. 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice aquí en el versículo 1, y yo voy en algunas palabras yo le voy a decir cómo lo dirían otras versiones que son más claras que la versión que yo estoy utilizando. Empero, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Otras versiones dicen nuestra reunión con Él. Me gusta más esa palabra. Pablo comienza a hablar aquí en el versículo 1 de la segunda venida de Cristo. Pablo quería abarcar un tema en esta segunda carta que ya Pablo había abarcado en la primera. Pero Pablo había cometido un error no pecaminoso y no un error en términos espirituales, sino un error en términos de tiempo. En la primera carta de los tesalonicenses, usted puede leer en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, que Pablo habla de la segunda venida de Cristo. Y Pablo habla refiriéndose a que cuando Cristo venga, Él iba a ser de los que iban a estar vivos. Pablo pensaba en la primera carta, cuando le escribe que cuando Jesús volviera, Él iba a estar vivo, que no iba a haber pasado por la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo y los discípulos creían que Jesús iba a venir en sus tiempos. Miren, hermanos, y gloria a Dios por eso. Porque ellos, como creían que Jesús iba a venir en sus tiempos, salieron como unos locos a predicar. Y gracias a eso que hicieron, tú y yo hemos escuchado el mensaje. Porque si ellos hubieran sabido que Jesús iba a venir 6,000 años después, 4,000 años después, a lo mejor lo hubieran cogido suave. Y a lo mejor tú y yo no hubiéramos alcanzado, todavía no hubiéramos escuchado el mensaje. Pero ellos creían que Jesús venía en sus tiempos. Porque Jesús dijo, yo vengo en breve. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. El breve tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Para nosotros un día, hermano, es fundamental. En un día yo me puedo empobrecer o me puedo hacer rico. En un día yo puedo destruir mi vida o la puedo construir. Hermano, pero para Dios un día no es nada. Tan así que la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Así que Pablo pensaba que Jesús venía en su tiempo, pero en la segunda carta, ahora Pablo quiere hacer una corrección de lo que él había dicho anteriormente. Y dice en el versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro modo, de vuestro sentimiento, otra versión diría vuestro modo de pensar, que es la que yo me sé de memoria, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. En otras palabras, no piensen que Jesús va a venir pronto. Pablo está aclarándolo. Si alguien le escribe una carta que diga que Jesús viene pronto, no lo crean. ¿Sabe? Y Pablo explica el por qué. Ahora, recuerden algo, Pablo entró al evangelio un poco, cuando digo tarde me refiero que ya era, ¿verdad?, una persona más adulta. Él no era cristiano para el tiempo de cuando Jesús estuvo en la tierra, él entró después, bajo la predicación de los discípulos, en un momento dado. Así que Pablo está adquiriendo conocimiento y Dios lo está guiando. Nos pasa a nosotros, a lo mejor yo unos años atrás tenía unos conceptos dentro de mi marco religioso, dentro de mi formación, que no son los mismos que tengo ahora. Eso ocurre, eso puede pasar. No es cambiar las doctrinas, no es cambiar los mandamientos. Son conceptos que a veces tenemos. Y el versículo 3 dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Hermanos, interesante. Ahora Pablo está prediciendo que iba a venir una apostasía dentro de la iglesia. ¿Y por qué yo digo dentro de la iglesia? Porque la apostasía no ocurre fuera de la iglesia. Una persona que nunca ha creído, una persona que era pagana, los paganos no eran apóstatas en aquellos tiempos. El que apostata es el que deja la fe y se va a creer en otras cosas. Eso es apostasía. Usted cambia lo bueno por lo malo. O coge lo malo y lo mete donde estaba lo bueno. Que eso era lo que hacían los israelitas. Cogían constantemente, todo el tiempo, cogían y metían los dioses paganos dentro del templo de Dios. Cambiaban la adoración de Dios por Baal y apostataban. Y aquí me dice que Jesús no va a venir hasta que venga la apostasía y se manifieste, dice el versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Presten atención a lo que dice el 4 ahora. Dice aquí, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.
¡Wow! O sea, Pablo lo que está prediciendo es, o predigiendo es, que iba a haber un momento dado donde iba a venir un poder que se iba a hacer pasar por Dios y iba a sentarse dentro del templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que ya Pablo estaba profetizando que dentro de la iglesia iba a haber un periodo de apostasía en el futuro y que iba a reinar el hombre de pecado, que es el diablo, desde adentro de la iglesia. Esto suena duro, claro que suena duro, pero es lo mismo que ocurrió siempre. Desde Adán, Caín y Abel, para el tiempo de Noé, los israelitas. Oiga, es un patrón repetitivo. Y Dios tiene que salvar lo que se puedan salvar individualmente, no como institución, no como grupo. Y la iglesia cristiana, entonces, dice aquí que iba a estar profetizado, hermano. ¿Y saben algo? El mensaje a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, que estuvimos viendo ahorita, no es otra cosa que el cumplimiento de esto. Por eso es que en Apocalipsis 2, en el mensaje a Tiatira, en el versículo 20, cuando le habla Jesús a esa iglesia, le dice: tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a Jezabel, que se dice profetiza, a que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. En otras palabras, la iglesia iba a pervertirse, iba a permitir que ese poder de Jezabel, esas doctrinas que Jezabel había traído a los israelitas, volvieran a la iglesia. Y después del año 300, comenzaron unos movimientos dentro de Roma que causaron que la iglesia se corrompiera. Lo primero que ocurre es que Constantino, el emperador de Roma, ustedes pueden buscarlo en internet, esto está accesible. No es como 100 años atrás que esta información no estaba, era difícil. Ahora es tan sencillo que usted pone en su celular Constantino el Grande y le va a aparecer todo lo que Constantino hizo en la iglesia. Después de Constantino vino Teodosio. Buscan la información de Teodosio. ¿Qué hizo Constantino? Constantino paró las persecuciones que hubieron del parte de Roma hacia la iglesia, porque la iglesia fue perseguida. Por eso es que en los mensajes de las iglesias anteriores hablamos de persecuciones. La iglesia había sido perseguida. Entonces Roma perseguía. Sabemos cómo Nerón cogía y mataba en el Coliseo romano a los cristianos. De hecho, cuando querían hacer un espectáculo, cuando querían traer una obra de arte, cuando querían traer un concierto, lo que hacían era que traían los cristianos, los ponían allí en la arena para que los leones y los osos se los comieran. ¿Sabe? Ese era el espectáculo de los romanos. Miren, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? A la maldad, a qué punto llega. Que se deleitaban viendo a estos seres humanos ser destrozados por las fieras del campo. Pero cuando Constantino en el año 300 está en el poder, Constantino decreta una ley donde le pone un stop para las persecuciones y decreta que el cristianismo va a ser una religión más en el imperio romano. Los romanos eran paganos. Así que desde ese momento ya los romanos no podían perseguir a los cristianos. Y esto parece ser bueno, porque a quien no le gustaría dejar de ser perseguido, a quien no le gustaría dejar de sufrir. Pero no en nuestras vidas, no ocurre en nuestras vidas que cuando estamos en problemas, cuando estamos sufriendo, es cuando más cerca estamos de Dios. Y no nos pasa a veces que cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en bonanza, nos alejamos de Dios. ¿No hemos vivido eso en nuestro carácter personal? Lo mismo ocurre con la iglesia, porque la iglesia se compone de muchos yo, de muchos tú, y todos los seres humanos somos iguales. Tenemos debilidad de naturaleza pecaminosa, somos orgullosos, nos gusta el pecado. Solamente por la gracia de Dios y su Espíritu Santo es que podemos vencer. Entonces la iglesia comenzó a experimentar un periodo de paz, de bonanza, no habían persecuciones. Constantino se convierte al cristianismo. Usted tiene una visión, iba para una guerra, iba a pelear, y cuando antes de esa guerra, él ve que una voz le dice en visión que en el símbolo de la cruz, él ve una cruz, va a vencer. Así que él le mandó a poner a todos los escudos de ellos la cruz. Vence la famosa batalla en el puente Magencio. Y de ese momento en adelante, Constantino entonces aparentemente se convierte. Digo aparentemente porque algunos historiadores dicen que no, otros dicen que sí. Pero comienza entonces Constantino a querer aprender de las cosas de Dios. Y Constantino manda a buscar dirigentes de la iglesia.
Ellos pensaban que le iban a cortar la cabeza, pero no, Constantino empieza a preguntarle de Jesús y comienza a preguntar de las reliquias, que si de la cruz, y Constantino comienza también a traer reliquias, supuestamente, que si los clavos de la cruz, diferentes cosas. Porque ellos se daban a esas cosas. Constantino venía, era un adorador pagano y los paganos adoraban cualquier cosa, una estatuita, algo. Por eso que usted ve a veces por ahí que si este vaso de agua tiene poder, que si este paño, hay que tener cuidado. Hay muchas cosas dentro del cristianismo que provienen del paganismo y a veces las vemos como buenas. Así que comienza entonces Constantino a darle un poder a la iglesia que la iglesia no había tenido. La iglesia comienza a respirar paz. Entonces la iglesia comienza a ser más organizada a nivel institucional. Entonces Constantino pide que manden embajadores de la iglesia a Roma en la dirección de Roma. Entonces Constantino manda embajadores de Roma a ayudar en la dirección de la iglesia. ¿Qué trajo eso? Hubo un intercambio entre paganos y cristianos y comenzó la iglesia a recibir influencia de los paganos romanos. Comenzaron a pasar los años. Más o menos después de algunos 20, 30 años comienza a reinar Teodosio. Y Teodosio entonces, muy convertido al cristianismo, decreta que la iglesia cristiana va a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. Eso fue más o menos para el año 380 después de Cristo. Y desde ese momento en adelante los cristianos ya no eran una iglesia más, era la iglesia oficial de Roma. Y entonces Teodosio declara que los paganos no podían seguir practicando el paganismo. Y entonces ahora comienza a transformarse la cosa. Porque ahora Teodosio le dio el poder a la iglesia de que si los paganos no se convertían, había que perseguirlos. Al punto que la iglesia comienza a matar, a sacrificar a los paganos como ellos fueron sacrificados unos siglos antes. De esta manera, aquella iglesia pura de los apóstoles comienza a transformarse, comienza a dejar que las doctrinas de Jezabel comiencen a meterse dentro de la iglesia. Increíble cómo la iglesia de los apóstoles fue transformándose. Pero es lo mismo que pasó con la iglesia de antes del diluvio. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron y Dios tuvo que enviar un diluvio. Aquí no fue un asunto de mujeres, no fue un asunto de sensualidad, fue un asunto de poder. Roma era la nación número 1 del planeta, era la nación, era el cuarto imperio mundial que surgía, y la iglesia tuvo la oportunidad de sentarse en el trono de Roma, al punto que la iglesia comenzó entonces a dictar las leyes y las reglas para Roma y el mundo. Por eso es que la sede de la iglesia está en Roma. Eso se lo debemos a Constantino y a Teodosio. Entonces aquella iglesia apostólica se convierte en un enjambre de creencias paganas con cristianas, y ahí surge lo que hemos visto como la iglesia popular o la iglesia grande. Entonces los que querían ser fiel a Dios tenían que salir corriendo y tuvieron que vivir por las montañas. Ahí vienen grupos como los valdenses y diferentes grupos que comenzaron allá en Alemania. En Alemania hubo mucho apoyo en la Edad Media a los reformadores. El poder de la iglesia popular no fue tan fuerte allá, y así sucesivamente. Así que esta iglesia, la iglesia apostólica, termina de nuevo corrompida, al igual que las iglesias anteriores. Entonces ahora viene lo que yo le llamo la sexta iglesia. La iglesia que viene después de la reforma. ¿Y cómo podemos saber que estamos en lo correcto? Apocalipsis 12, 17. En Apocalipsis 12 está la historia de la iglesia. Y al final, en el 17, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. En otras palabras, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, logró corromperla, pero finalmente terminó haciendo guerra contra un grupo de ella que salió
al final de los tiempos. Pero de esto vamos a hablar en las próximas 2 iglesias, así que no quiero, ¿verdad?, entrar mucho en eso. Más bien, ¿verdad?, lo que quería traer era el aspecto de cómo estas iglesias fueron siempre corrompiéndose, y al final solamente hay un grupo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora yo le digo, el diablo logró destruir cada etapa de la iglesia de Dios. Y estoy hablando a nivel institucional, a nivel de grupo. Siempre hubieron individuos, siempre hubieron personas que fueron fieles a Dios, pero el diablo lo logró. Y en el mensaje de Tiatira hasta se estaba dejando claro que en algún momento Jezabel era la que iba a impartir, a enseñar desde adentro de la iglesia. Pablo lo recalca en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que lo leímos ahorita, que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, y iba entonces a llevar la iglesia a una apostasía. Ahora, eso fue Edad Media. Esta iglesia más o menos fue hasta el año 1500. La próxima iglesia que vamos a estudiar la próxima semana tiene que ver entonces con lo que vino después, con la reforma. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo hoy el enemigo va a tratar a nosotros de llevarnos hacia lo que llevó a esta iglesia? Porque a esta iglesia la pudo casi destruir, se pudo hacer un daño tremendo a la iglesia, pero ¿cómo nosotros vamos a poder sobrevivir nosotros a lo que viene? ¿Cómo vamos a lograrlo nosotros? Porque estamos viendo en tiempos difíciles, hermano. Tenemos que cuidarnos de qué. Pues yo le voy a dar, ¿verdad?, algunos consejos de lo que yo veo que hoy está afectando, de lo que está afectando, ¿verdad?, a la iglesia. Hoy vivimos un tiempo de indiferencia hacia los demás. Nos importa muy poco el sufrimiento y las necesidades de las demás personas. Hoy la iglesia está en bonanza. Estamos en prosperidad. Hay iglesias donde los pastores tienen un jet, 2 jets. Hay iglesias donde los que dirigen la iglesia son multimillonarios. Hay iglesias que a lo mejor no son así, como las que yo asisto. Los adventistas no somos millonarios, ni los pastores. Los pastores son simplemente son asalariados, un salario muy básico. Pero aún así, como individuos, vivimos una vida de mucha indiferencia. Hay cuántas personas nos rodean ahora mismo a nosotros, hoy, en medio de esta pandemia en que estamos. ¿Cuántas personas están sin trabajo? ¿Cuántas personas han perdido sus fuentes económicas? Pero a lo mejor yo estoy económicamente bien, a lo mejor tú estás bien. ¿Estás tú ayudando a esta persona? Cuando ves un necesitado en tu comunidad, en tu familia, ¿estás dispuesto a ayudarlo? Nos estamos dando la buena vida. Vivimos en el tiempo de la buena vida. Tenemos buenos salarios. Podemos hacernos nuestros viajes en el año. Nuestros hijos pueden estudiar en colegios privados. Podemos tener buenas casas, carros. Y creemos que ese es sinónimo de buena vida. Porque hay un concepto en la sociedad que buena vida equivale a tener posesiones materiales. Pero esto nos ha llevado aún como miembros de iglesia, nos ha llevado como hijos de Dios a ser descuidados con el dolor ajeno. A veces hay personas muy cercanas a nosotros que pierden sus casas, cuando a lo mejor si 2 o 3 los hubiéramos ayudado, no hubieran perdido sus casas. Tenemos a veces a lo mejor hermanos que están en otros países que tuvieron que emigrar porque no los ayudamos. Vivimos en un tiempo de egoísmo. Todo es para nosotros. A lo mejor yo no tengo problema con la sensualidad. A lo mejor yo no tengo problema con adoraciones paganas, con ídolos. Pero a lo mejor estoy siendo egoísta como hijo de Dios. Todo es para mí. Todo es para mí y pienso muy poco en los demás. La comodidad. No hay que pasar trabajo. Por lo menos en el país que yo vivo, no hay que pasar trabajo para comer, para vivir. Si usted no trabaja, el gobierno, no hay problema, el gobierno te mantiene. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si no puedes pagar una casa, el gobierno te puede pagar una casa. Así que no es tan difícil vivir. No es tan complicado. Y hay trabajo.
Yo llevo buscando ahora mismo como 3 años alguien que me ayude en una finca que tengo para mí. Un empleado que trabaje aunque sea mediodía. No consigo. O sea, no consigo a alguien que esté dispuesto con una asada y trabajar 4 horas, aunque sean 4 horas al día. Aunque sean 2 días a la semana. No se consiguen. Queremos vivir en lo cómodo. Con aire acondicionado, trabajar fácil y ganar mucho. Vivimos en el tiempo de la comodidad. No vivimos un tiempo de falta de compromiso. No tenemos compromiso con Dios. No tenemos compromiso con la obra de Dios. Vivimos, hermanos, estamos en los tiempos finales. Es el tiempo donde los que nos rodean tienen que saber que Cristo viene. Y tienen que saber que esta pandemia, lo que está ocurriendo, nos tiene que llevar a acercarnos cada día más a Dios. Pero no tenemos compromiso. Trabajamos, llegamos a nuestras casas, prendemos Netflix, al otro día volvemos, trabajamos, salimos con nuestra familia a comer fuera, la pasamos bien. Pero no tenemos un compromiso con Dios. Solamente le dedicamos un par de horas el sábado. Voy a la iglesia el sábado, a veces estamos 40 minutos porque a veces llegamos exactamente a la hora del culto. Se termina el culto, me fui y no me vuelven a ver hasta el próximo sábado ni escuchan más de mí. Vivimos una vida de indiferencia hacia Dios. La relatividad, hermanos. Ahora lo bueno es relativo. Lo que es bueno para mí posiblemente no es bueno para ti. Nuestros hijos, nuestros nietecitos, les enfrentan tiempos difíciles. La distorsión que hay en la familia. Todo es relativo ahora. Yo soy lo que yo quiera ser. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, o puedo ser un entremedio. Cada persona ahora tiene el derecho de pensar diferente. Y no es que esté mal el derecho de pensar diferente. Es que los tiempos son peligrosos. Nuestros niños están creciendo, están siendo adoctrinados desde pequeños. Yo te pregunto, ¿no nos estará pasando como las iglesias anteriores? Que fueron seducidas, que fueron corrompidas, que fueron destruidas por el enemigo. Si Dios permitió que el mensaje de Tiatira se escribiera, es para que tú y yo entendamos hoy en el peligro que estamos viviendo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos nosotros a resolver este problema? Bueno, el Señor da algunos consejos. Voy a leerle en Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no se habían dejado corromper y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Wow. Lo que retenéis. O sea, esa porción que tú tienes de Dios, esa bendición que tú tienes, esa porción del Espíritu Santo, tenemos que retenerla. No podemos dejar que lo que ya yo le mencioné, el egoísmo, la comodidad, la falta de compromiso, el no tener amor hacia los demás para ayudarlos. No podemos dejar que esas cosas nos quiten lo que tenemos. Tenemos que prepararnos, hermanos. Esta pandemia ha sido una escuela para nosotros. O se supone que haya sido una escuela para nosotros. Si hoy tú no estás más cerca de Dios, después de estar casi un año en una pandemia, hace un año estamos en una pandemia, comenzó más o menos en diciembre del año pasado. Si tú no te has acercado más a Dios, si tú no estás firme en Dios después de esto, ¿qué Dios va a tener que hacer para que tú te afirmes? Hemos pasado situaciones económicas, hemos pasado restricciones. Hoy es un día que se supone que yo no salga de mi casa. Hoy no puedo ir a donde yo quisiera. Hoy es un día que yo estoy en un lockdown. En mi país hoy es un lockdown. Estamos en diciembre y estamos en lockdown. Tú estuviste posiblemente en un lockdown. No podías comprar, no podías vender. Y si aún así no te agarraste, te dio como nunca. ¿Qué Dios va a tener que enviarte? ¿Una enfermedad de muerte? ¿Va a tener que permitir que perdamos un ser muy querido? Hermano, lo que tenemos, retengámoslo hasta que Cristo venga. Jesús va a venir, hermano. Jesús viene pronto. Estos son principios de dolores. Ya el planeta practicó cómo decir qué día y a qué hora tú y yo vamos a comprar y vender. No se ha profetizado en Apocalipsis que iba a llegar el momento donde
un poder iba a restringir el comprar y vender. No estoy diciendo que eso ocurrió. Lo que estoy diciendo es que ya el planeta practicó. Ya tuvimos un ensayo de que sí los gobiernos pueden decidir qué día tú compras, qué día tú vendes, qué días tú sales y qué día tú no sales. La pandemia hizo eso. Las leyes cambiaron. Se modificaron las leyes. Por eso es que hemos visto países como en Norteamérica que la gente reclama derechos civiles, que yo tengo el derecho de no ponerme una mascarilla, que yo tengo el derecho de moverme, hermano. Porque hubieron restricciones y a alguna gente eso le incomodó. Yo no estoy diciendo que esta gente lo está haciendo bien, los que están protestando. Estoy diciendo que creó molestias porque algunas personas sintieron que su libertad y sus derechos fueron violados. Claro, hay un asunto de salud. Y yo tengo que pensar en los demás. Yo tengo que pensar que yo no puedo ser una persona que yo le lleve la muerte a otra persona. Así que yo tengo un derecho en el país donde vivo de mantener el orden, mantener la paz, seguir directrices por el bien de las demás personas y por el bien mío. Pero ya los gobiernos, hermano, pudieron hacer restricciones. No hemos predicado por tantos tiempos, cientos de años, que un día va a llegar, y estamos predicándolo, donde si tú no estás de parte de un grupo, no vas a poder comprar. Los gobiernos lo practicaron. Las fichas están puestas encima de la mesa. Lo que falta es simplemente que miren que se compriman las fichas y el rompecabezas ya quedó hecho. Cristo viene pronto. No dejemos que nos pase como las demás iglesias, hermano. Vamos a levantarnos en el nombre de Cristo hoy. Y vamos a consagrarnos a Dios como nunca. Vamos a someternos a Dios como nunca lo hemos hecho. Vamos a prepararnos. Vamos a sacar tiempo para estudiar la palabra. Vamos a sacar tiempo para predicar, para orar. Vamos a asegurarnos que las personas que rodean donde yo vivo, sea una urbanización, sea un barrio, sea una colonia, donde quiera que yo viva, puedan conocer quién es el Dios a quien yo le sirvo. Si yo, como miembro de mi iglesia, yo me aseguro que donde yo vivo, la gente escuche, y cada miembro se asegura que donde ellos viven, cada persona escuche, hermano, Cristo va a venir pronto. Porque vamos a terminar de predicar el evangelio. Hay personas que conociste que murieron por el COVID, que no pudiste predicarle. Hermano, esta pandemia, no sabemos si está casi al final o no. Es posible que sí, están las vacunas ya ahí. Pero después de esta va a venir otra. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer esto? Tenemos que consagrarnos a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana con el próximo mensaje de la próxima iglesia. Así que vamos en esta hora a orar para que Dios nos ayude y nos dé fortaleza. Señor y Dios nuestro, gracias te damos porque tú nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos permitiste poder entenderla. Y gracias, Padre, porque es un mensaje que nos lleva a acercarnos a ti y a consagrarnos a ti. Ayúdanos en medio de esta pandemia a levantarnos para poder ser fieles a ti. Que podamos enseñarle a otras personas tus verdades y que a través de nosotros, los que no tienen esperanza puedan obtenerla. Y que las personas puedan entender en los tiempos en que estamos viviendo. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser hijos tuyos consagrados a ti. Que no permitamos que la comodidad, que el egoísmo, que la relatividad, que la falta de compromiso, que el desamor hacia los demás nos cuesten entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, que cada día seamos mejores seres humanos, que seamos mejores cristianos y que podamos ser personas dirigidas y usadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque yo tengo la seguridad que tú nos has escuchado y que tú vas a hacer la obra en nuestra vida. Te lo hemos pedido, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.